El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el resumen de la lección número 12, Babilonia y el Armagedón. Agradecemos al sitio de internet de la familia Fusteros por las gráficas que a continuación vamos a utilizar. Gracias a Dios te damos por permitirnos el gozo de saber que podemos usar este medio para presentar su palabra. Oramos en el nombre de Jesús, sobre todo por aquellas personas que por alguna razón no tienen el beneficio de la vista y pueden escuchar este audio, y también por aquellas personas que teniendo el beneficio de la vista no pueden ver con claridad el mensaje que aparece en esta lección. Y por eso, Dios, oramos para que este material sirva de ayuda para todos. En Jesús. Amén. Babilonia la Grande y la triple alianza del dragón, la bestia y el falso profeta serán al fin destruidos. Para evitar ser destruidos con ellos y ser capaces de alistarnos en el bando correcto, es importante saber cómo se desarrollará el último conflicto, que se llama el Armagedón. Esta lección la hemos dividido en dos partes. Primero, Babilonia. En ella vamos a estudiar el significado de la palabra Babilonia y de dónde viene Babilonia. Y finalmente vamos a ver su caída. Pero como ya mencioné hace un rato, también vamos a estudiar el significado de la palabra Armagedón. ¿Por qué habla de dos montes? ¿Y por qué habla de que hay un conflicto que llegará a su fin? Miremos pues el significado de Babilonia. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Apocalipsis 18:3. En la época de Juan, Babilonia era una ciudad destruida y perdida, cuya ubicación exacta había caído ya en el olvido. Por lo tanto, cuando Juan habla y menciona a Babilonia, no se está refiriendo a una Babilonia literal, que sí existió en la historia, y de ella nos habla el libro de Daniel. Mientras que cuando habla de Jerusalén, se refiere a la ciudad de Dios, representada por los que adoran correctamente a Dios. Al hablar de Babilonia, que es meramente espiritual, habla de confusión espiritual. Representa entonces el sistema de adoración caótico y corrupto. Lamentablemente todas las naciones adoran al estilo de vida, el estilo de Babilonia. Así aparece registrado en el libro de Apocalipsis capítulo 18 verso 3. Bueno, como les adelanté, la Babilonia literal fue destruida. La misma suerte correrá a la Babilonia espiritual. Apocalipsis 18:2 nos dice: y clamó con gran voz, con potente voz, o con voz potente mejor dicho, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios
y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Así está registrado en Apocalipsis 18:2. Cuando la corrupción de todos los sistemas religiosos haya llegado a su colmo, el Espíritu Santo descenderá con poder sobre el remanente para hacer un llamado especial a los fieles adoradores que aún permanecen por ignorancia en Babilonia. Así está en Apocalipsis 8 del 1 al 5. La ciudad literal de Babilonia cayó cuando fue tomada por Ciro, el cual hizo secar las aguas del río Éufrates. De igual manera, la Babilonia espiritual caerá definitivamente cuando, en sentido espiritual, las aguas del Éufrates se sequen durante la sexta plaga. Apocalipsis 16:12. Este acto dará paso a la última batalla, el Armagedón. Significado de Armagedón. Apocalipsis 16:16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ar y Magedón. La primera significa monte y la segunda Megido, monte de Megido. ¿Es un lugar real o simbólico? Primero, no existe ningún monte con ese nombre. Segundo, el dragón, la bestia, el falso profeta, las ranas, todo esto es simbólico en la sexta plaga. Tercero, en la actualidad es totalmente innecesario que el Éufrates se seque para que un ejército ataque cualquier lugar de Palestina. Armagedón es el punto culminante de una batalla espiritual por la verdadera adoración, una batalla del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Por ello se nos advierte que debemos guardar nuestras ropas lavadas en la sangre de Jesús ante la eminencia de la segunda venida. Apocalipsis 7:14 y 16:15. Los dos montes. Primera de Reyes 18:21 nos da la referencia sobre estos dos montes. El primero, Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vais a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, debéis seguirlo, pero si es Baal, seguidle a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Primera de Reyes 18:21. El primer monte, el monte Carmelo. Allí se escenificó esta batalla. Por un lado, Dios tenía a Elías. Por otro lado, Satanás tenía a los sacerdotes de Baal y de Acera. Los falsos adoradores no pueden hacer fuego. Jehová es adorado. Por el otro lado, el otro monte, Armagedón. Por Dios, los 144,000 lo representan. Por Satanás, la falsa Trinidad, Babilonia. Los falsos adoradores hacen descender fuego. La bestia es adorada. Como en Carmelo, el pueblo adora y sigue hoy a dioses falsos. Al igual que entonces, Dios tiene a sus testigos. Esta vez parece que los papeles se invierten y es el pueblo de Dios el perseguido. Lo importante sigue siendo: ¿a quién adoras tú?
Así hemos visto de los dos montes, el primero totalmente literal, el monte Carmelo, y el segundo, el monte Meguido, donde se desarrolla una batalla espiritual conocida como el Armagedón. Llegamos al fin del conflicto. Apocalipsis 16-19. La gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. En Armagedón se decide el destino de Babilonia. Aquellos que han decidido adorar a la bestia y a su imagen, aceptando un falso día de reposo, serán destruidos con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Los que como Elías nos mantengamos fieles a Dios en el conflicto final, iremos con Jesús en su segunda venida. Primera de Tesalonicenses 4:17. En esta batalla no hay personas neutrales. El que no está de mi parte está contra mí, dijo Jesús en Lucas 11:23. Es tiempo de leer nuestra última cita. Tendrá lugar la batalla del Armagedón, y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos, como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros, y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Elena G. de White, Mensaje Selecto, tomo 3, página 487. Este repaso ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús, en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Las gráficas pertenecen a www.fustero.net. Muchas gracias por su atención. El Señor